estudio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Sosonaga. La verdad que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, sobre todo aquí con mi tocayo, el doctor Antonio Macías Villavicencio. Doctor, gracias por estarme acompañando en estos programas. Gracias a ti, tocayo, y aquí estamos para seguir conversando sobre nuestros temas, ¿no? Sí, nosotros traemos un tema obviamente interesante, que es la legalización de las drogas, que seguramente va a ser un tema en el futuro muy importante, trascendente, pero es importante que ustedes tengan todos los elementos, tengan toda la información, infórmense, lea. ¿Por qué? Porque es importante que usted participe como ciudadano, como un directamente interesado en que estos temas que generan tanta violencia, delincuencia, muerte y demás, pues sean atendidos por la autoridad. Pero en esta ocasión también vamos a hacer un paréntesis de un tema que está relacionado precisamente con el tema de las drogas y se refiere pues a la muerte de nuestro compañero y amigo Javier Valdés, quien escribía La mala hierba, y que ahora nos da el procurador, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que ya detienen a uno de los presuntos responsables. Eso nos dio alegría, nos da aliento y nos anima a confiar en que la autoridad puede llegar hasta sus últimas consecuencias. Bueno, sí, eso es reconfortante desde el punto de vista de que la investigación arroja el resultado y la detención de esta persona que creo que fue detenida en la ciudad de Tijuana, Baja California, ¿no? Entonces, los comentarios pues son positivos, ¿verdad? Respecto a la detención de esta persona, lo cual en realidad pues representa un avance en la investigación y una respuesta que da la autoridad en este momento. Así y que es. Sería digna de analizarse, que es lo más importante. Un saludo a nuestro amigo y compañero Jesús Baruch, que nos está dando seguimiento en Córdoba, Veracruz, un amigo y compañero periodista. Saludos desde este espacio, mi querido Baruch. Y bueno, estamos tocando uno de los temas que ha tenido pues un mayor alcance aquí en Sinaloa, porque se trata del asesinato de un periodista con el que convivimos mucho, trabajamos juntos en el periódico Noroeste, tocamos muchos temas y bueno, pues lamentablemente las balas le quitaron la vida. Y cuando yo invito al doctor aquí a tomar este tema, lo hago con la plena conciencia de que él es uno de los especialistas más brillante que hemos tenido aquí en la Procuraduría. Un investigador de primera línea, con reconocimiento, un médico legista, un hombre que tiene idea de, bueno, cuando se analiza o se hacen estas investigaciones, pues tiene un referente muy amplio. Bueno, vamos a partir del análisis en las condiciones que se da la detención de esta persona denominado o apodado el Koala, ¿no? El Koala. Bueno, ya decíamos que se hace en la ciudad de Tijuana, Baja California, ¿no? Sí. Dentro del análisis también, ¿qué opinión ha despertado en el gremio periodístico? Eso es muy importante. Sí. Sí, porque pertenecía precisamente a este gremio y era un escritor pues notable, podemos decir. Notable, con Javier, libros, con una producción literaria. Con un reconocimiento nacional e sí, internacional muy importante. Participaba anualmente y recibía premios en España, ¿no? En la ciudad de Gijón, en España, recibía sí, premios. En Estados Unidos. En Estados Unidos, por su pues, literatura dedicada a la novela negra y sobre todo a temas de narcotráfico, delincuencia organizada, y la novela principalmente, ¿no? Bueno, entonces
Si nosotros analizamos la reacción que ha habido en el gremio periodístico, sobre todo a nivel de Río 12, de su director, bueno, es una reacción de ánimo, de alegría, podemos decir de gozo, saber que detienen a un autor material del crimen de Javier Valdés Cárdenas, ¿no? Eso, es decir, la reacción del gremio periodístico, principalmente de quien dirige Río 12, es positiva y de creencia en la autoridad, ¿no? Así es. Eso es muy importante. Y parece ser que va a ser una opinión que se va a correr como el eslabón de una cadena al demás gremio periodístico, ¿no? Es decir, creer en la investigación que está haciendo el gobierno federal y el gobierno del estado a través del fiscal, ¿verdad? Así es. Ese es el primer paso muy importante. Creo que ¿no? le tenemos depositada toda la confianza al gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien comprometió su palabra y bueno, pues la están cumpliendo. Ahora el caso, pues es un caso complicado, no es fácil, ¿no? Claro, todos estos casos generalmente nunca se resuelven, ¿no? Es la experiencia que tenemos, ¿no? ¿Por qué, Tradicionalmente, bueno, porque siempre el argumento es de que todo el mundo sabe quiénes lo hicieron, pero pues no se saben los nombres, es decir, se dice, fue el crimen organizado, sí, fue de tal cártel, fue etcétera, como se ha ventilado en este caso. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Si tú te acuerdas, en el sexenio anterior, sí. Antes de iniciar el sexenio, se inauguró con una serie de muertes que primero fue un señor de apellido Mendívil, que fue muerto durante la campaña de Maloba y de... El Gallo Mendívil. El Gallo Mendívil. Tú lo recuerdas bien, en una Toyota cerradita, fue acribillado allá por la avenida, creo que México 68, ¿no? Así es. Es antes de llegar Maloba al poder, en donde estaba en la competencia con Vizcarra, se presenta el homicidio de esta persona. Y hasta ahorita no se ha resuelto. No se sabe. Y se dice vulgarmente, pues que fue de parte del crimen organizado, ¿no? Bueno, porque es un expediente fácil también, ¿no? Es una forma muy fácil de generalizar y apagar la investigación. Claro, exactamente. Por eso es que se dice generalmente que esa parte, esa estructura de la delincuencia organizada es la responsable. Bueno, mencioné uno, sí. Pero viene el sexenio y te acuerdas que aparece la muerte de Luis Pérez, se presenta en los primeros días de enero o de febrero, y tú sabes, tampoco se ha resuelto. Tampoco se resolvió, no. Es un caso que prácticamente lo tienen archivado y no se ha tocado, es un tema que no se ha tocado. Viene la muerte de la Divina y cae en el mismo esquema. En el mismo esquema. Viene la muerte de Gurrea, el licenciado, y cae bajo el mismo esquema. Sí. Y después se presenta la del gremio periodístico, que fue Millán, Humberto Millán, y también queda en lo mismo, ¿no es cierto? O sea, por eso estamos diciendo eso, ¿verdad? Tenemos una cadena de crímenes que están pendientes de que la autoridad los resuelva, aclare y consigne a los presuntos responsables. Bueno, esos son argumentos para entender que el crimen de Javier Valdés cayó bajo el mismo esquema y no podía ser diferente, ¿no? Sí. Desde luego, porque así han caído todos los otros crímenes, ¿no? Aquí la única diferencia que está viendo es que la autoridad está capturando a un presunto autor material, que es un avance, podemos decirlo, ¿no? Creo que es un gran avance. ¿Por qué? Bueno, eso nos va a determinar primero si hay otros autores dentro de esto. Según el director de Río 12, Ismael Bojorge, hay presuntamente otros 2 o 3 implicados, ¿no? Claro, así es. Entonces, esos serían los análisis que se tendrían que hacer ahora inmediatamente, ¿no? Sí. Este es un hecho que tiene una trascendencia e impacto nacional e internacional, doctor. Ya después de haber presentado al Koala
la autoridad, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría la Policía Judicial Federal, en fin, y la Fiscalía Estatal. ¿Qué es lo que sigue en este caso? La lógica apunta que, como tiene, de acuerdo a las publicaciones que hacen, que hay 3 autores materiales, entre ellos precisamente esta persona que es el cual a lo que señala la autoridad. Quiere decir que los otros mínimamente tendrán que saber quiénes son, cómo se llaman y su posible detención, ¿verdad? Ese seguiría la averiguación, ¿verdad? Que está, pues digo, bajo las autoridades, ¿no? Pero hay otro camino también. El otro camino es que realmente el denominado koala no sea responsable, o dicho de otra manera, que no se pruebe plenamente su responsabilidad, o como dicen ahora, su vinculación al homicidio. Y si no se acredita su vinculación con el homicidio, pues tendrá que ser liberado o exonerado al menos de ese delito. No son los 2 caminos que hay, ¿no? Sí. Pues yo creo que este es un hecho que nos llama la atención. Recuerda el tema de la periodista que fue asesinada en Chihuahua, que pues se habló mucho, todavía se dice que ya hay detenidos en torno a este caso. Están varios periodistas en Veracruz. Bueno, también dentro del análisis, tocayo, hay que recordar una cosa, ¿no? Muy importante. Todas estas cosas caen dentro también de un manejo político, ¿no? Claro. El manejo político, bueno, se puede vislumbrar en este sentido. Tú sabes que hace poquito vino Osorio Chona aquí, quien fue secretario, hoy es subsecretario de Gobernación. Y tú sabes que dentro de las opiniones que dio, hace menos de un mes, dijo que pronto iba a caer el autor material. No sé si recuerdes. Sí. Fue de las declaraciones que dio. Sí. Entonces, no es casualidad que viene y declara eso y en 15, 20 días aparece, presentan al presunto responsable. Así es, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Es decir, ¿qué información tenía que con tanta seguridad ya sabía, ya lo anticipó? O fue enviado precisamente o aprovechó su estancia aprovechó aquí, para filtrar para filtrar la información. Una información que, bueno, obviamente tiene un impacto muy serio políticamente en este momento. Después de un corte, vamos a ir a un corte que nos está ordenando María de Lourdes Palazuelo. Regresamos más con este tema, el tema de el asesinato de Javier Valdés. Sí, pues así es. Estamos en Facebook. No, sí no puede hablar. Bien. Bueno, sí, no, digo, me refiero, no es casual que venga el señor y diga eso. O sea, hay una indicación del secretario de Gobernación, ¿no? Seguramente. Tú avisas, así descuidadamente, como no queriendo. O le dice, ya te puedo anticipar que ya tenemos al presunto responsable. Claro, que nosotros desearíamos que eso vaya por el buen camino, ¿no? Sí. O sea, que haya veracidad. Sí. En que esa persona es el responsable. Creo que estas muertes de los periodistas representan un fracaso, un fracaso de la autoridad federal, que se le ha dicho que se le va a brindar todas las garantías y protección a los periodistas, nunca han resultado. Eso es imposible prácticamente, ¿no? Es imposible, pero aparte al gobierno eso no le interesa mucho. No le interesa mucho porque lo estamos viendo ahorita en los 3 muchachitos que mataron en Guadalajara. Otro caso. No hay ningún interés. No hay ningún interés del gobierno en realmente capturar a esas personas que cometieron esa atrocidad, ¿verdad? Es una atrocidad. Es una atrocidad. Oye, los asesinan y los desbaratan, los diluyen en ácido. Es una atrocidad, eso es un inhumanismo tremendo, insensibilidad. Pues no sabría cómo llamarlo, ¿no? Pero es un acto bestial. Sí, y cómo lo vemos, hay ausencia de
Bueno, eso no explica otra cosa que una ausencia total del gobierno. ¿Cómo es posible que haya gente que no es la primera vez que lo hacen? Son unos asesinos seriales, podríamos decir. Sí, sí. O sea, es innombrable eso Es innombrable. que están haciendo. Pero aquí lo más innombrable es que la autoridad no haya ni siquiera tenido esos indicios o datos de que había un sujeto con esas características. Por ejemplo, yo vi la nota que manda Peña Nieto y todo, pues está muy bien, ¿no? Pero en la realidad eso no traduce nada para la familia, porque Claro las que familias no. son abandonadas. Claro. O sea, desde el punto de vista de la aplicación de la justicia, está muy bonito, el presidente manda y que comparto el pésame, acompaño al familiar, pero desde el punto de vista de investigación para detener a esas personas, no se hace nada, ni para proteger a los familiares, Así es. ni para, pues, Gracias por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues estamos aquí, el doctor Antonio Macías Villavicencio. Él es un experto, él fue, tiene una especialidad criminalística, es un especialista en asuntos, eh, ¿cómo se llama? Legistas, ¿no? sí, de estudiar los indicios, ¿verdad? En las escenas del crimen, estudiar los cuerpos, Estudiarlos, ¿no? sí. Y bueno, pues te tocaron muchos Aquí, casos de esa claro, naturaleza, ¿no? sí, sí. Y aquí, aunque yo estoy hablando y tú y yo estamos hablando sobre esto, yo ya estoy fuera de la Procuraduría, o sea, lo que es Fiscalía ahora. Pero bueno, como tú dices, me tocaron varios casos y resolver algunos casos, ¿verdad? Sí. Entonces, Esto lo que no, estamos tocando de Javier Valdés, pues, un crimen que se cometió ya va a ser un año, ¿no? hace un año. Va a ser un año, el día 15 Esto de pega mayo, muy ¿no? fuerte al gremio periodístico, lo sacudió. Javier Valdés es una gente muy querida entre nosotros. ¿Quién no trató a Javier en el gremio periodístico, no? Así es, entonces todo esto se concatena porque se va a cumplir el aniversario y bueno, afortunadamente el gobierno tiene una respuesta, Ya tiene ¿verdad? a un detenido Así es. Entonces podemos considerar afortunado hasta este hasta momento, este ¿no? momento. Claro, que dependerá a futuro de qué rumbo tome la carpeta de investigación o la averiguación, ¿verdad? Esta detención, tocayo, del primer autor material debe llevar a los otros autores materiales, pero también a los autores intelectuales. Claro, eso es lo que se va a perseguir en la investigación y eso es probablemente donde no se No es vaya a saber posible, no y es posible termine nada más con el castigo de los autores materiales, materiales. ¿no? Bueno, pues ya sería una buena parte, Así es. una Eh, respuesta importante para el gremio Sobre lo periodístico. segundo, no nos podemos ilusionar mucho, ¿no? Porque hay varias razones, ¿verdad? Una de las razones es que normalmente en todos esos crímenes se culpa al crimen organizado, ¿no? En lo Y general, como una manera fácil de eludir el problema, ¿no? es una forma así como cubrir con un manto muy Así es. grande el asunto y prácticamente meterlo a niveles sin solución. Así es, sí, o sea, como decir, pues, ¿sabes qué? Ya no le muevas, hasta ahí llegamos y se acabó, ¿no? Pero tú sabes que en las circunstancias en que se da el crimen de Javier Valdés y que aunque inicialmente pensaron o dijeron que era el motivo aparente el robo de su vehículo, no sé si te acuerdes, Sí, ¿no? es Fueron ridículo tener. declaraciones que se dieron, ¿verdad? Pero pues nosotros sabemos que no fue eso, ¿no? Privar de la vida a una persona por un robo de vehículo, pues no, normalmente lo que hacen es quitarte el vehículo y O ya. a lo mejor Sí, te dan un balazo en una pierna o algo, sí. pero no quitarte la vida, Y ¿no? eso es generalmente cuando tú te opones al robo, ¿no? Y tú sabes que ahorita pues nadie se va a oponer a un robo de su vehículo, ¿no? Bueno, pero el entorno en que se da eh, es confuso, ¿no? Es muy Es lo confuso. que debemos a nuestro auditorio decirle, el entorno que se da
alrededor de la muerte de Javier Valdés es confuso porque pudiéramos decir que hay varias causas, ¿verdad?, que investigar, ¿no? Lo cual lo hace confuso, ¿no? Diciendo concretamente, se piensa que son publicaciones que se hicieron en el periódico para, no sé si él era el director o el subdirector, ¿no? Que en este caso es Río 12, sí. Y que fueron las líneas famosas aquellas o las publicaciones aquellas famosas que las compraron en todo el estado, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Ese número se compró en todo el estado. Yo me acuerdo muy bien porque yo estaba en Mazatlán ese domingo, que apareció ese número y no lo pude conseguir en ninguna parte. Y me decían una de las personas de un Oxxo, vino un señor y se los llevó todo. Total que yo lo conseguí ese periódico hasta en la noche en un Oxxo alejado de la zona céntrica, ¿no? Muy alejado, ya en la periferia, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien, pues, de lo que se publicó en esos periódicos y que se menciona, pues, que puede ser la causa de la muerte de él, ¿no? Bueno, gracias a todos los que nos están dando seguimiento a través de el Face personal de Antonio Quevedo Susonaga. Gracias a Benjamín Bojorge, a Héctor Loaiza, a Baruch, a Vilés, y a muchos otros a Rosario Vilés que vemos que nos están dando seguimiento. Gracias por darle seguimiento a estos programas de Brechando, que la verdad que nos alientan y nos permiten seguir, doctor, aquí al pie de la cureña, ¿no? Claro, claro, aquí estamos, tocayo. La verdad es que el gremio periodístico, pues, ha vivido desde los últimos 30 años, por dar un dato, una cifra de tiempo, donde ha enfrentado situaciones muy complicadas en su quehacer, en su práctica, donde se ha evidenciado la ausencia de gobierno. Sí, haciendo un poquito de historia, como tú dices, allá hace 30 años, ¿tú te acuerdas que fue muy famoso el crimen? Que yo me acuerdo nada más del apellido. Roberto Martínez Montenegro. Montenegro, exactamente. Roberto Martínez Montenegro. Motivó que viniera aquel personaje Nazararo aquí al Hotel Ejecutivo a dar una explicación sobre la personalidad de este periodista, pero que fue muerto aquí, creo que fue en el sexenio de Calderón. En el sexenio de Calderón. ¿Verdad? ¿Sí te acuerdas de él, cómo verdad? No. Muy Entonces, bien. arrastramos esa causa y nunca se supo tampoco. No. ¿No? Y lo mismo se le atribuyó al crimen organizado, ¿no? Otro, Manuel Buendía. Manuel Buendía. Otro de los grandes periodistas que se terminó deteniendo presuntamente al autor material, y hasta ahí quedaron los hechos, ¿no? Sí, se esfumó, ¿verdad? Se esfumó. Se detuvo finalmente Zorrilla, ¿no? Zorrilla. No sé si te acuerdas. Y se le consideró como el autor intelectual, parece ser, ¿no? Así es. El autor intelectual. Y al tiempo detuvieron a uno que se apellidaba Moro Ávila, ¿no? Moro Ávila, como autor material. Un tipo que andaba en una moto. En una moto, pero nunca se supo si realmente fue o no. De tal manera que hay una dilución al final de las investigaciones, ¿no? Sí, y en el caso hay muchos periodistas en Veracruz también que han sido asesinados, que la autoridad no ha dado respuesta, que no se sabe quién los haya asesinado, pero pues lo real es que ya no están en esta vida. Así es, y que todo queda siempre diluido bajo el manto de que fue el crimen organizado. Así es. Entonces creo que este paso que ha dado la autoridad lo reconocemos mucho, nos alienta. Es un paso muy importante porque puede ser el inicio de recuperar esa credibilidad en la autoridad, ¿no? Claro, es muy bueno y sobre todo ahora que se va a cumplir el año y que los periodistas tendrán el derecho y la satisfacción de tener un diálogo con las autoridades y de reorientar esa investigación que han iniciado, ¿no? O esa detención que han iniciado. Sí, recanalizarla. Recanalizarla. Yo creo que este hecho
No está tan complicado. Al parecer, lo que dijo el gobernador es que pues, la autoridad tiene todas las líneas de investigación claras, por eso se llegaron a concretar la detención del koala, que ya lo presentaron, que ya se encuentra en el penal de aquí de Aguaruto, y que pues ahora está a disposición de una autoridad federal que seguramente va a darle ese seguimiento para ver hasta dónde llega con estas investigaciones. Así es, tocayo, esperemos que todo salga bien, ¿no? Sí, lo que también nos dice todo esto es que estas muertes de periodistas representan el gran fracaso de los programas de protección a los periodistas, que cada vez se han craqueado muchísimas veces, que se ha hablado mucho de ellas y que pues, finalmente el resultado vemos es de muchos periodistas asesinados. ¿Por quién? Pues todavía no sabemos. Y el tiempo se nos ha terminado. No, bueno, pues está bien. Aquí estaremos el próximo viernes Continuando conversando con sobre legalización de las drogas. el próximo viernes. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Antonio Macías Villavicencio, doctor, por toda tu participación y colaboración aquí con Brechando. Muchas gracias a ti, tocayo. Gracias a María de Lourdes Palazuelo en los controles. Gracias al auditorio de Radio Universidad. Y bueno, los periodistas continuaremos empujando en torno a las investigaciones de estos asesinatos. Gracias a todo el auditorio. Hasta pronto.